Hola amigos de InFiscal, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente con ustedes, ahora trayendo un taller sobre el tema reparto de utilidades a los trabajadores para este 2023. Es un taller que nos han estado pidiendo mucho en nuestras redes sociales, de que los apoyemos con todo este tema de cómo se va a realizar el reparto de utilidades en este 2023. Así que, hicimos este pequeño taller con la intención de apoyarlos en que entendamos un poco más sobre el reparto de utilidades, por lo que pues demos comienzo a este taller con nuestra pequeña presentación que realizamos para ustedes. ¿Qué vamos a ver en este pequeño taller? Bueno, vamos a estar viendo una pequeña introducción que nos va a hablar de dónde surge todo este tema del reparto de utilidades. Vamos a hablar sobre el análisis de la legislación laboral sobre todo este tema del reparto de utilidades, un pequeño introducción a lo que es la legislación tributaria y un caso práctico con la intención de que puedan ver de manera práctica cómo es que se realiza este tema del reparto de utilidades. Esos son los 4 grandes temas que estaremos abarcando el día de hoy y lo primero que pues debemos de tener duda es de dónde surge la obligación del reparto de las utilidades, ¿no? La obligación para los empleadores o el derecho para los trabajadores. Esto viene desde la Constitución Política, en el artículo 123, apartado A, fracción 9 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual recordemos que de este artículo se desprende la propia Ley Federal del Trabajo, que es donde se da todos los fundamentos legales para las relaciones laborales entre un empleador y un trabajador. Entonces, aquí es donde se hace la primera mención de que los trabajadores tendrán derecho a participar de las utilidades del ejercicio que tenga el empleador, o una empresa o unidad económica, como lo queramos llamar, pero es el primer fundamento legal que tenemos. De ahí, pues como bien comentamos, del 123 se desprende la Ley Federal del Trabajo y ya de manera particular en los artículos del 117 al 131 tenemos todo el ordenamiento que nos coordina o nos regula, todo este tema de cómo se va a realizar el reparto de utilidades. Habla desde qué es el reparto de utilidades, la comisión mixta, todas las reglas referentes las encontramos del 117 al 131 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué otras leyes fundamentan o complementan el reparto de las utilidades? Bueno, tenemos la Ley del Impuesto sobre la Renta, en los artículos 9, segundo párrafo, fracción primera, penúltimo y últimos párrafos. El artículo 109 del mismo ordenamiento en su penúltimo párrafo y antepenúltimo. Artículo 111, párrafos octavos y novenos. Esto era cuando todavía, para los que estén del RIF, hay que irnos al ejercicio 2021, donde todavía aparece este artículo, el 111, porque recordemos que ya está derogado con la entrada en vigencia de lo que es Reciclo ahora. En esto que se establece, pues la forma en la que se van a determinar la renta gravable para la base de reparto de utilidades. Eso es lo que nos regula la Ley del Impuesto sobre la Renta. Más adelante veremos que nos vamos ahí porque la propia Ley Federal del Trabajo nos manda la Ley del Impuesto sobre la Renta para revisar cómo vamos a determinar esta renta gravable. ¿Qué otro ordenamiento? Pues el reglamento de los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo. Como pueden ver, estos artículos están en el rango de los artículos que les comentaba regulaban el reparto de las utilidades. ¿En qué va estos artículos? Pues tratan de la comisión mixta. Entonces, este reglamento nos habla de todo lo que se tiene que hacer para la objeción, para lo que son las objeciones que pueden poner los trabajadores y lo que sería la Comisión Interestatal para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, que es parte de lo que decíamos, la comisión mixta. Entonces, eso es lo que nos va a regular este reglamento. Por un lado, la comisión, y por el otro lado, las reglas para cómo hacer alguna objeción por parte de los trabajadores al reparto de utilidades que se les está haciendo. ¿Qué otro fundamento? Bueno, la resolución de la sexta comisión, ya vamos en la sexta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2020, en la que se fija el porcentaje que se deberá de repartir. En este caso, en esta resolución, no hubo cambio, se sigue manteniendo el 10%, pero se hace la publicación
porque se llevó a discusión donde se quería por ahí hacer una revisión de ese porcentaje. La comisión llega a la resolución de que no hay necesidad de dicha revisión y se mantiene el 10%. ¿Qué otro fundamento? La resolución de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por la que se da cumplimiento a la fracción 6 del artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre del 96, a través de la cual se exceptúa de la obligación de repartir utilidades a las empresas cuyo capital y trabajo generen un ingreso anual declarado al impuesto sobre la renta no sea superior a los 300,000 pesos. Entonces, lo vamos a ver más al ratito, de parte de lo que está exceptuado de las empresas que no deben hacer reparto de utilidades. Esos son los fundamentos legales de entrada que nos hacen y nos regulan todo el tema del reparto de utilidades. Pero pues entremos ya un poquito más en materia a ver toda la parte laboral, lo que sería la legislación laboral. Y veamos nuevamente, ¿de dónde surge? Pues ya decíamos, ¿no? Del apartado del artículo 123 de la Constitución, en el apartado A, fracción 9, viene la primera mención. De ahí pues desprendemos la Ley Federal del Trabajo y el artículo 117 es el primero que nos dice: los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Entonces, como podemos ver, pues de aquí es de donde surge la obligación de que nos den el reparto, la famosa participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. ¿Quiénes están obligados en este sentido? Bueno, pues todas aquellas unidades económicas. Recordemos que para todas las unidades económicas aplica este tema del reparto de utilidades, de producción o distribución de bienes o servicios de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Y en general, todas las personas físicas o morales que tengan trabajadores a su servicio, sean o no contribuyentes del impuesto sobre la renta. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque en estricto sentido, aunque seas un negocio informal, deberías estar obligado o estás obligado por parte de la Ley Federal del Trabajo a repartir utilidades a tus trabajadores. Evidentemente, el hecho de que, digamos, seas o no contribuyente, pues no va a funcionar, porque pues tendrías que haber presentado tu declaración para que de ahí se desprenda la renta gravable con la que vas a hacer el reparto de utilidades. Sin embargo, todos tenemos la obligación, por el hecho de tener un negocio y tener empleados a tu servicio, de repartir o hacer ese reparto de utilidades. Que recordemos, aparte, todos tendríamos la obligación de estar dados de alta y de estar tributando al impuesto sobre la renta. Ahora bien, hay empresas que están exceptuadas de esta obligación. ¿Cuáles son? Empresas de nueva creación, sea cual sea el giro, durante el primer año de funcionamiento. Si el año pasado fue el primer año de funcionamiento de una empresa que se acaba de crear, no tiene este año la obligación de repartir utilidades, aun y cuando haya tenido utilidades por ese primer año. ¿Qué otras empresas? Igual, de nueva creación, pero que se dediquen a la elaboración de algún producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. Es decir, si aparte de que eres una empresa de nueva creación, estás con un producto completamente nuevo, pues durante los 2 primeros años de funcionamiento no tienes esta obligación. ¿Qué otras? Las de nueva creación de la industria extractiva durante el periodo de exploración. ¿Cuáles son? Pues las minas, en este caso más específico, durante el primer periodo de exploración para detectar. No porque vayan a ir detectando más lugares para continuar con la mina, sino cuando es la primera exploración que se va a hacer a la mina. Durante ese periodo, que puede durar 1 año, puede durar 2, puede durar más. Por eso dice durante todo el periodo de exploración no se tiene la obligación. Instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes que no tengan fines de lucro, el IMSS, y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Y lo que mencionábamos referente a los fundamentos, pues aquí viene: las empresas cuyo ingreso anual declarado al impuesto sobre la renta no sea superior a 300,000 pesos. Estas son las empresas que quedan exceptuadas de la obligación
de hacer reparto de utilidades. Ahora bien, ya vimos quiénes están obligados, cómo va surgiendo la obligación. Veamos ahora qué trabajadores van a tener derecho. Y de entrada, pues hay que decir que todo empleado que esté trabajando en una unidad económica tiene derecho, si lo vemos así. Pero ya yéndonos más específicos, pues que sea trabajador de planta, trabajadores incluidos los de obra o tiempo determinado, o lo que conocemos como trabajadores eventuales, tienen derecho siempre y cuando hayan trabajado 60 días. Trabajadores que ya no están aquí, pero que trabajaron más de 60 días contigo, tienen derecho, que serían los extrabajadores de planta. Extrabajadores por obra o tiempo determinado. Lo que decimos, todo el que sea extrabajador tiene derecho a recibir parte de las utilidades del año en el que estuvo trabajando, no así de los años siguientes, pero sí del año en el que estuvo trabajando. Los trabajadores de confianza tienen derecho, pero ¿cuál es la limitante para ellos? En este caso, su salario base que se va a tomar, que vamos a ver más adelante que tenemos que tener en cuenta el salario base de los trabajadores para hacer el reparto correcto de las utilidades, pues en el caso de los trabajadores de confianza, como normalmente su salario es más alto, lo tienes que topar al aumentar el salario en un 20%, ya sea del trabajador sindicalizado que más gane o de tu trabajador de planta que más gane. Si no tienes sindicato, a ese le aumentas o le incrementas un 20% y ese será el tope para el trabajador de confianza. Con ese salario es con el que estaría participando en las utilidades los trabajadores de confianza. Esto es muy importante. Si tenemos trabajadores de confianza, pues hay que tenerlo en cuenta para evitar el tema de que se le vaya a pagar PTU de más. Ahora bien, ¿quiénes no tienen derecho? Obviamente los que trabajaron menos de 60 días, los directores, administradores y gerentes generales de la empresa, socios o accionistas de la empresa, trabajadores eventuales, lo que decíamos que haya elaborado menos de 60 días durante el año al que corresponde el reparto de utilidades, profesionistas, técnicos y otros que mediante el pago de honorarios presten sus servicios sin existir una relación de trabajo subordinado. Y aquí entra también, si te pagan como asimilado a salarios, no tienes derecho a reparto de utilidades porque eres un profesionista que está prestando sus servicios de manera independiente. Entonces, todos ellos no van a tener. Y, por último, los trabajadores del hogar. Y creo que este último se sobreentiende por qué no tendría derecho un trabajador del hogar a el reparto de utilidades. Veamos ahora cuál va a ser la base para este famoso reparto de utilidades, es decir, qué es lo que vamos a tomar en cuenta o de qué cantidad vamos a partir para determinar la utilidad que vamos a repartir. Y el artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que el porcentaje fijado se deberá de determinar o lo va a fijar pues la comisión mixta, como sabemos, pero te dice, para los efectos de esta ley, se considera utilidad en cada empresa la renta gravable de conformidad con las normas de la ley del impuesto sobre la renta. Y ahí viene la parte que decíamos. ¿Por qué entra el impuesto sobre la renta? Porque la misma Ley Federal del Trabajo te dice, vas a considerar como tu renta gravable lo que viene siendo la renta gravable que te indique la ley del impuesto sobre la renta. Más adelante, cuando analicemos el tema de la ley del impuesto sobre la renta, vamos a ver cómo es que va diciéndote cada artículo según seas persona física, según seas persona moral, si algún tributo es en reciclo, en RIF, cuál va a ser la metodología para determinar esta renta gravable. Pero esa va a ser la base para tu reparto de utilidades. Entonces, esa renta gravable, pues la vas a multiplicar por el porcentaje que fije la comisión, que más adelante vamos a confirmar, ya decíamos, era del 10%, pero aquí tenemos más o menos la regla general o lo que va a aplicar para todos, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, cómo sería la base. Tus ingresos acumulables que declaraste para la ley del impuesto sobre la renta, menos
tus no deducibles del artículo 28, fracción 30. ¿Cuáles son estos? Pues aquellos ingresos que para tus trabajadores se consideran exentos. Recordemos la famosa regla del te deduces el 47 o el 53. Bueno, estos son los que vamos a poderle quitar aquí. Entonces, a tus ingresos acumulables les vas a quitar esos exentos del artículo 28, esos no deducibles del artículo 28, y eso te va a dar tu total de ingresos para renta gravable, menos tus deducciones autorizadas, y nos daría ya la renta gravable determinada. A esa renta no es igual que tu base al impuesto sobre la renta. Aquí no le vas a poder disminuir la PTU que pagaste de ejercicios anteriores, ni le puedes disminuir pérdidas de ejercicios anteriores. Hasta ahí se debe de quedar tu renta gravable, y a esa le vas a multiplicar el porcentaje que te indique la comisión mixta que debes de aplicar para el tema de reparto de utilidades, y será el monto de las utilidades que vas a repartir. Entonces, es muy importante que tengamos eso en cuenta, porque recordemos que para efectos del impuesto sobre la renta, tú te quedas hasta la renta gravable determinada, y de ahí le puedes disminuir la PTU que pagaste del año pasado, le puedes disminuir las pérdidas, y puede que ya no tengas utilidad. En este caso no. Esas dos cosas no se las puedes disminuir, le aplicas directamente el porcentaje que corresponda. Ahora bien, ¿cuándo se debe de pagar? Todos escuchamos que el 30 de mayo es el último día para pagar el reparto de utilidades. La realidad es que no, tenemos 2 fechas, y todo dependerá si tu patrón es persona física o persona moral. ¿Por qué? Porque el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo te dice que el reparto de utilidades se deberá efectuar dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite alguna objeción de los trabajadores. Entonces, si tenemos fechas distintas para presentar la declaración anual de personas físicas y personas morales, evidentemente va a haber una fecha distinta para entregar las utilidades si tu patrón es persona moral o persona física. En este entendido, contando los 60 días que nos marcan, diríamos, normalmente, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, tú tienes que presentar para personas físicas, presentas el 30 de abril a más tardar, para personas morales el 31 de marzo. De ahí tú cuentas tus 60 días, y la fecha que normalmente cae, por eso todo mundo es la que más relaciona, es el 30 de mayo para personas morales y el 29 de junio, en este caso, para patrones que sean personas físicas. Ahora sí, lo que decíamos, el porcentaje, pues es el 10%, es la participación que corresponde, el porcentaje fijado por la comisión constituye la participación que corresponderá a los trabajadores en las utilidades de cada empresa. Este 10% que fue publicado el 18 de septiembre de 2020, o ratificado este 10%, porque ya tenemos años con este 10% desde que se inició el tema de reparto de utilidades. ¿Y cómo se realiza el reparto? Bueno, te dice, de tus utilidades ya sacaste el 10%. Ahora, de ese 10%, la mitad la vas a pagar en base a los días que trabajaron tus empleados, y la otra mitad, o el otro 50%, será en base al monto de los salarios que percibieron tus trabajadores en el ejercicio. Entonces, esos son las dos primeras cosas que tenemos que hacer. Sacas primero tu porcentaje, luego de ese porcentaje, ya que tienes tu cantidad, por decir algo, si son 100,000 pesos lo que vas a repartir en totalidad, pues 50,000 los vas a repartir en base a los días trabajados, y los otros 50,000 en base al monto de los salarios percibidos. Y en este sentido, pues vámonos a las consideraciones adicionales. En el estricto sentido de los días trabajados, empezando por ahí. ¿Qué días trabajados se van a considerar? Me preguntan si vacaciones. Sí entran vacaciones, días festivos, incluidas incapacidades por maternidad, incluidas incapacidades por riesgos de trabajo. ¿Qué días se le tienen que descontar al trabajador o no contar como días? Pues todos aquellos días que no tenga la obligación de pagarle el patrón, como son incapacidades por enfermedad general,
como son faltas injustificadas, algún permiso especial, que solo se le dio permiso, pero no como tal tienes la obligación de realizarle el pago de su servicio, pues ni se considera el día trabajado, ni se considera ese salario porque no se lo pagaste. Entonces es muy importante que tengamos siempre nuestra lista de asistencia para fin de año, tener bien resumido cuántos días trabajó cada trabajador, y así como todo tu resumen de los salarios que le pagaste a cada trabajador. ¿Qué otra consideración adicional? Bueno, ¿cuál es el salario que se va a considerar? Aquí en la lámina no lo pusimos, pero sí es importante, ahorita que hablábamos del salario, tener en cuenta que el salario con el cual vas a determinar, o cuando dice salarios percibidos se refiere a tu salario como tal, sin una gratificación, sin un premio de puntualidad, sin un premio de asistencia, sin bonos, sin nada. El salario que tú percibes por el trabajo que realizas de manera diaria, nada más, sin agregarle ninguna otra cosa. Ese es el salario que se va a tomar como base para el tema de reparto de utilidades. Y ahora viene una fracción muy importante que se adicionó en la última reforma a la Ley Federal del Trabajo, al artículo 127, que es la fracción 8. El monto de la participación de las utilidades, y lo voy a leer textual porque aquí tenemos mucha confusión y necesitamos aclarar, porque pues la confusión ha venido desde la autoridad en un mal manejo de cómo darla a conocer la información. Tenemos trabajadores que nos están exigiendo que se les debe de pagar 90 días de PTU, o que el promedio de los últimos 3 años, porque la ley dice así, y la ley no dice así. La realidad es que la ley dice: el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador, o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Y aclaro aquí, o hago énfasis en el tema máximo. Es un límite máximo, no un límite mínimo. Es decir, tú no puedes pagarle al trabajador más de 3 meses de salario por reparto de utilidades. Y sí, sé que las noticias, más que las noticias, la información que se nos ha estado manejando por parte inclusive de la Secretaría del Trabajo, si no mal recuerdo, es que el trabajador tiene derecho a esos 3 meses. Es incorrecto, porque o es incorrecta la información que ellos tienen, o redactaron mal la ley, cualquiera de las dos cosas, porque lo que quedó redactado es muy claro y el límite es máximo 3 meses del salario del trabajador. Entonces es un límite máximo, no un límite mínimo, y hasta ahí vas a topar tu PTU. Tú no puedes pagarle más de 3 meses del salario o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador, y de aquí es de donde ellos dicen, lo que resulte más favorable de esos dos, sí y no. Y lo vamos a ver ahorita en el ejemplo para entrar un poquito más en detalle, pero esta parte es importante que la tengan presente. Este es un límite máximo, no un límite mínimo. Otra duda muy frecuente es: ¿cuánto tiempo tengo para ir a cobrar mi PTU si yo ya soy un ex trabajador? Bueno, tienes hasta 1 año contado a partir de que se debió de haber pagado la PTU. Por ejemplo, pues si era el 30 de mayo, pues a partir del 31 de mayo empieza a correr tu año para que tú cobres tu PTU. Y pues entremos ahora al tema de la legislación tributaria. Esto es más pequeño porque realmente nada más es ver lo que decíamos, dónde están los fundamentos para la renta gravable para la PTU, que es el artículo 9, segundo párrafo, fracción 1, penúltimo y últimos párrafos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y aquí te va diciendo, ¿no? ¿Cómo vamos a obtener la utilidad fiscal? Pues te dice que vas a disminuir de tus ingresos acumulables las deducciones autorizadas. Y aquí en primera instancia sí te dice que le puedes disminuir la participación de los trabajadores pagada en el ejercicio, pero luego te dice en el penúltimo párrafo: para determinar la renta gravable a que se refiere el inciso E de la fracción 9 del artículo 123, apartado A de la Constitución Política, no se disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas en el ejercicio, ni las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, que era lo que decíamos. Entonces,
De aquí es de donde sale que no podemos hacer eso que querían hacer, de vamos a disminuirle también lo de la PTU que pagamos y las pérdidas, eso no se puede. Y en el último párrafo pues nos dice lo de los exentos para los trabajadores, que en este caso sí lo podemos hacer deducible porque es algo que pues sí fue pagado. Entonces lo vas a disminuir, aunque para efectos del impuesto sobre la renta no lo hayas podido hacer deducible. Esto para personas morales, de acuerdo al artículo 9. Para las personas físicas de régimen general, si lo queremos ver así, pues está reglamentado en el artículo 109, penúltimo y último párrafos, igual de la ley del impuesto sobre la renta. Y para personas del régimen simplificado de confianza, lo tenemos en el artículo 113G, últimos párrafos, y es lo mismo, ¿no? Te explica justamente el que no, la misma mecánica para determinar la renta gravable. Entonces, esos son los tres escenarios de cómo se debe, de los fundamentos para la renta gravable para temas de PTU, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué impuestos le vamos a aplicar al tema de la PTU? Pues de entrada, el artículo 93 te dice que está exenta la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas hasta por el equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador. Aquí cabe aclarar, recordemos que ya no es salario mínimo, aquí sería en base a la UMA, entonces serían 15 UMAs diarias a las que tendría derecho de estar exento. Todo lo demás que sobrepase esa cantidad, pues estará grabado para efectos del impuesto sobre la renta. ¿Y por qué decimos que está grabado? Porque de acuerdo al artículo 94 te dice que se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Por lo tanto, se estará grabado todo aquello que esté fuera de lo que está exento, ¿no? El artículo 96 te dice la metodología, cómo puedes pagar. Una de las formas es mediante la aplicación del propio artículo 96, donde pues vas a agregar esta PTU a tu cálculo mensual y de ahí vas a sacar el impuesto a retener, ¿no? Aplicando tarifas mensuales. La otra sería en base al reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, que es la que la mayoría aplica porque es la que más le conviene la mayor parte del tiempo al trabajador, en base al reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, que es el artículo 174. Y eso serían en tema de teoría o la parte teórica de todo este asunto, y vámonos un poquito a la práctica. Vamos a ver en números o de manera práctica cómo es que se va a hacer este cálculo. Y tenemos por aquí, recordemos, todo esto es ficticio, no son cantidades reales, es simplemente un ejemplo para que ustedes puedan ver cuál debe de ser la mecánica del reparto. Y empecemos por lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar cuánto vamos a repartir de PTU? Pues lo primero, tus ingresos acumulables. Esta empresa estamos diciendo, déjenme ver primero que también se ve en pantalla. Que sí alcanzan a distinguir por ahí los números, pero bueno. Tus ingresos acumulables, dijimos, esta empresa tuvo 4,563,172. Estamos poniendo que de exentos, que son exentos para el trabajador, del artículo 28 de la ley del impuesto sobre la renta, fueron 174,000 pesos. Entonces, eso recordemos que se lo tenemos que restar. Aquí estamos realizando la resta. Y nos quedan un total de ingresos para renta gravable de 4,389,172. Ahora eso, pues le quitamos nuestras deducciones autorizadas, que ya sabemos cuáles son para efectos del impuesto sobre la renta, y vamos a tener nuestra renta gravable determinada de 1,197,009 pesos. A esto directo, ya sin hacerle ninguna otra deducción, sin quitarle nada más, lo vamos a multiplicar por el % que nos marca la comisión, que es del 10%, y nos dice que tenemos utilidades a repartir por el ejercicio 2022 de
700.90. Y hago la aclaración porque recordemos que puede ser que algún ex trabajador no haya ido a cobrar sus utilidades del ejercicio anterior, y entonces aquí podrían habernos sobrado 4,000, 3,000, 5,000 pesos, algo que se haya quedado pendiente de repartir. Pero pues supongamos que no se nos quedó nada en este caso y tendríamos las mismas. En caso de que sí se nos hubiera quedado algo, recuerden que eso se tiene que sumar. En este caso ya no es restar, sino incrementar lo que no se repartió del año pasado o que no se cobró del año pasado. Estamos diciendo que tenemos 5 trabajadores. El salario ahorita no lo vamos a ocupar, pero aquí tenemos nosotros como un resumen de qué faltas tuvieron los trabajadores los días del año, y pues hay que quitarles las faltas justificadas o injustificadas que no fueron pagadas. Tenemos que quitarle las incapacidades por enfermedad general, porque esas no se pagan, entonces esas hay que quitarlas. Si hubiera aquí tenemos uno, por ejemplo, que tuvo 10 días, por decir algo, de incapacidades de riesgo de trabajo. Esas, aún así ustedes checan, se le considera todo pagado porque pues es un riesgo de trabajo y está considerado. Aunque no lo pagamos directamente nosotros, lo paga el IMSS, hay que considerarlo como parte de los días laborados. Y igual las incapacidades por maternidad también se le tienen que considerar como pagadas en los días laborados a la madre trabajadora que haya tenido alguna incapacidad por este concepto. Y aquí tenemos los montos que dijimos que percibieron en el año por temas solamente de salarios o de sueldo cada trabajador. Este fue el monto. Algo interesante, como pueden ver aquí, se podría decir que fue o un eventual o a lo mejor uno que entró a finales de año y que solo trabajó 68 días en el año. Hacemos la sumatoria de los días, nos da 1,518 días laborados entre todos los trabajadores y un total de sueldos percibidos de 488,000. ¿Qué vamos a hacer ahora? A lo mejor, no pongan mucha atención de que a lo mejor aquí van a decir, es que no cuadra porque acá dijiste que 174,000 de exentos. Eso solo es un número y es un ejemplo, solamente se pusieron cantidades porque pues no podíamos poner aquí ejemplos de una empresa como tal de las que manejamos, pero es solamente para que tengamos la idea de los conceptos y podamos entender cómo se realiza. Vamos a sacar un factor por días trabajados y un factor por salarios. Recuerden que les dije que íbamos a dividir en 2 partes la cantidad a repartir. Un 50% en base a los días laborados y otro 50% en base a los salarios a los salarios percibidos en el ejercicio. ¿Cómo se saca este factor? Bueno, pues el 50% de nuestra PTU, que dijimos que eran 119, aquí tenemos la formulita y esos 119 por el 50% entre el total de días laborados, que dijimos que eran de 1,518, y nuestro factor de días es de 39.43. En el caso igual, para el tema de los salarios, pues es los 59,850.45 entre el total de los salarios que se pagaron en el año de 488,000. Nos da un factor de 0.12. Esos serían nuestros factores. Y ahora vamos a hacer pues el cálculo de nuestra PTU, ¿no? Para saber cuánto le vamos a pagar a cada trabajador. Aquí igual volvimos a poner nuestros días, el total de días laborados y el salario anual que percibió cada trabajador. ¿Por qué? Porque ahora vas a multiplicar tu factor de días por el número de días que laboró el trabajador y tienes tu PTU por días laborados. En este caso al trabajador pues le van a corresponder 14,233.21. En el caso del factor por salarios igual ponemos cuánto es de salarios y vamos a poner el total del salario por nuestro factor y nos da 15,496.12.
se suman la PTU por días laborados más tu PTU por salarios y te dice que tienes que entregarle una PTU a este trabajador de 29,729.33 y aquí es donde vamos a empezar con el tema de los límites. Recuerdan que les dije que eran límites máximos, no mínimos. Si fueran mínimos, pues me podrían decir, a ver, pero a Salvador sus 3 meses de salario, de acuerdo a su salario diario, le corresponden 31,920. No, porque Salvador solamente tiene derecho, de acuerdo al cálculo real, de la PTU de 29,729.33. Entonces, ¿qué le voy a entregar a Salvador? Pues 29,729.33, porque tampoco excede el promedio de los últimos 3 años. Y así con cada uno. Sin embargo, veamos qué pasa en el caso de Catalina. La PTU a entregar es de 27,820.48, pero me dice que su máximo a pagar es de 27,360 por el tema de los 3 meses del salario. En el caso del promedio, pues el del promedio es más bajo, evidentemente no le va a convenir y recordemos que ahí sí dice la ley, el que le convenga más. ¿Cuál le conviene más? Pues los 3 meses de salario, pero es menor a lo que le correspondía, entonces se le pagan solo 27,360, porque ese es el máximo que nos marca la ley que se le puede pagar. Es decir, me van a quedar aquí pendientes de pagarle, o me van a sobrar, si lo queremos ver así, de Catalina, 460.48 pesos que no se le van a pagar porque rebasa el límite máximo que la ley me está diciendo que le debo de pagar. Mismo caso con María. ¿Qué pasa con María? Pues resulta que a lo mejor María, los 3 meses que le corresponderían de sueldo son 22,800, pero María solo trabajó 68 días. La PTU a entregar es de 4,766. Yo no le puedo entregar a María 22,800, porque eso es lo máximo que ella podría percibir. Pero lo que le corresponde conforme a lo que marca la Ley Federal del Trabajo de cómo determinar la PTU, solo son 4,766. Por lo tanto, se le pagan los 4,766. Esta es como que la parte más complicada y en la que han tenido más confusión, pero creo que es lo más sencillo. En el caso de Santiago está en el mismo caso que que Catalina, y también se le va a pagar menos de lo que dice acá porque rebasa el límite máximo que la ley nos está marcando. Entonces, esto es como se determinaría la PTU. Hasta aquí nos quedaríamos con todo el tema del cálculo de la PTU. Si están interesados en que les hagamos un video de cómo calcular el impuesto ahora de estas personas que van a recibir la PTU, déjenlo en la cajita de información, déjenlo en los comentarios para nosotros poder ver que están interesados en que les hagamos este cálculo y dárselos a conocer. Pero hasta aquí sería todo el tema del reparto de utilidades de nuestra parte. Eso sería todo. Y sería ya nada más darles las gracias por estar con nosotros. Como les decía, si están interesados en que ahora les hagamos el cálculo del impuesto sobre la renta para estas personas a las que se les va a entregar la PTU, pues déjenlo en los comentarios. Igual si quieren que hablemos algún otro tema, les quedó alguna duda, háganlo saber a través de los comentarios o a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Instagram, y aquí en YouTube. En cualquiera de ellas pueden dejarnos algún comentario, alguna duda que tengan y con gusto las estaremos resolviendo. Un gusto que hayan estado nuevamente con nosotros. Esto fue una entrega más de Infiscal. Hasta la próxima.